Capítulo 47. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Xchol de XD ni de Naruto. Solloza el suelo que se extendía bajo sus pies estaba destrozado y arruinado por el bombardeo constante de la guerra, pero cuando Circex lo pisó, sintió por primera vez en meses que estaba sobre tierra firme. Inclinando la cabeza hacia atrás, el satán carmesí cerró los ojos e inhaló profundamente. El aire apestaba a ozono y, cuando sintió la oleada de hechicería que se acumulaba a su alrededor en docenas y docenas de cuerpos, Circex supo que el momento de la verdad estaba cerca. Ayúdame. La tela verde bosque se alborotó cuando el científico se volvió hacia su mejor amigo y se acercó a él. Sí, Circex. No quedaban rastros de burla ni curiosidad frívola en el Satanás Belcebú. Solo una disposición a hacer lo que fuera necesario y arriesgarlo todo con tal de ganar. Cuando crucemos, espero que nos encontremos cara a cara con nuestros anfitriones muy pronto. Cuando lo hagamos, quiero que te concentres en Cihuacoatl. Tu fórmula Kankara debería dar los mejores resultados con ella. Acariciando su barbilla, Ajuka observó distraídamente la forma en que la multitud de demonios de clase suprema y ángeles caídos que habían reunido comenzaron a separarse por especies para evitar que las barreras angelicales y demoníacas que invocarían entraran en conflicto. Muy bien, asintió fácilmente el demonio de cabello verde. Realmente no había duda de que, de cualquier posible enfrentamiento, la diosa de Cihuateteo sería la más fácil para Ajuka. La magia de la fórmula Kakara que Ajuka había desarrollado le permitía, en teoría, lograr cualquier resultado con sus hechizos, siempre que pudiera calcularlo. Y había diseccionado suficiente Cihuateteo para tener una buena idea de las variables que definen a su líder. Por favor, no empieces a tramar planes antes de que lleguemos. Gritó Serafalla a una docena de pies de distancia, saltando arriba y abajo mientras saludaba enérgicamente a sus dos camaradas. Falvium Asmodeus estaba pisándole los talones, su cabeza calva brillando bajo la luz del sol artificial de Gehenna. Circex saludó a los otros dos satanes con una media sonrisa y dio un paso adelante para sujetar el antebrazo de Asmodeus con un agarre firme de guerrero. Había pasado muchísimo tiempo desde que había visto al otro hombre, pero siempre habían estado al mando en dos lugares muy diferentes a lo largo de la guerra, para evitar que un solo ataque acabara con los dos mejores estrategas de los demonios. Serafalla no se mostró dispuesta a adoptar la distancia tradicionalmente masculina, y optó en cambio por saltar y rodear el cuello de Circex con sus brazos en un abrazo que lo ahogaba. Ha pasado tanto tiempo, Circex-chan. Si no te conociera, asumiría que me estás evitando. Jamás haría eso, Circex sonrió cortésmente, acariciando la parte superior de la cabeza oscura de la mujer hasta que ella la soltó con un pequeño puchero. Ya sabes cómo pueden ponerse las cosas. ¿Puedes culparme por quedarme atrapado en mi puesto? Sacándole la lengua a la pelirroja, Serafall hizo una pedorreta antes de saltar y burlarse de Ajuka. Falvium bostezó, pensando que el suelo parecía un lugar muy cómodo para tumbarse y echarse una siesta antes de saludar al enorme dragón morado que podía ver a unos cuantos kilómetros de distancia. Como todos se habían reunido, no tenía sentido demorarse más, y Tanin transmitiría la orden de comenzar a lanzar la barrera. Unos segundos después, el espeso olor a ozono se intensificó exponencialmente y una enorme cortina de luz violeta venenosa explotó hacia arriba y hacia adentro. Moviéndose como una mancha que se extendía lentamente, la barrera demoníaca creció hasta cubrir todo el campo central de la franja del limbo con una gigantesca cúpula violeta translúcida. Era casi como estar dentro de un enorme huevo de Pascua malévolo, y Falvium resopló con diversión autodespectiva. Empieza, murmuró Circex, con los ojos azules muy abiertos y mirando fijamente mientras se desprendía la segunda barrera. Un cristal dorado grabado con runas esparcidas en hexágonos envolvía la barrera demoníaca con la hechicería concentrada de un coro de ángeles caídos. En algún lugar, Azazel estaba trabajando duro. Y también su esposa y sus padres, supuso. Todos ellos se estaban agotando para darles a los satanes la oportunidad de poner fin al conflicto. Serafalla tarareó, cruzando las manos tras la espalda mientras las barreras se completaban con un último repique resonante. Toda sensación del reino en general quedó aislada para ella, e incluso los satanes tendrían dificultades para escapar de su nuevo confinamiento. Si los dioses aztecas atravesaran el débil espacio entre los reinos con la esperanza de atacar al infierno, rápidamente se encontrarían enjaulados. Hasta el viento se detuvo. Lamiéndose un dedo y levantando la mano, Ajuka sonrió con esa extraña sonrisa que siempre le salía cuando descubría un nuevo dato. Así es, se maravilló el científico.
Se preguntó si la alteración de las corrientes de aire se debía simplemente a la concentración de magia o si el sello era tan completo que impedía que pasaran incluso las moléculas de oxígeno. Basta de perder el tiempo, declaró Circex con firmeza, sacudiéndose los últimos vestigios de melancolía. Todo lo que hacía que Circex fuera pelirrojo necesitaba ser desechado, para revelar al Satanás Lucifer duro como el diamante que había debajo. ¿Cuánto tiempo crees que puede resistir esta barrera, Ajuka? Si tenemos en cuenta las reservas tradicionales de un demonio de clase suprema y la producción de energía individual esperada para un tejido de este tipo, 2 días. Bien. Asimilando el límite de tiempo con aplomo, Circex colocó una mano en su cadera y se giró para encarar a los otros 3 satanes. Ignoren a los debiluchos. Probablemente se agruparán en el otro extremo, pero si matamos a suficientes de una sola vez, sus dioses deberían correr. Ajuka luchará contra Cihuacotal. Serafall, ve directo a Xolotl. Falbium se enfrentará a Mictecacihuatl. Déjenme a Mictlantecutl y a mí. Los ojos azules de Circex brillaron cuando miró significativamente a Serafall. No te obsesiones con cosas como duelos 1 contra 1. No somos samuráis que luchan por el honor. Luchamos para ganar antes de que se nos escapen y ataquen este país. Mátalos lo más rápido que puedas y luego ve a ayudaros mutuamente. Sí, capitán. Una luz blanca y fría brillaba en un mar negro, brillando como gemas atrapadas en un charco de tinta. Un índigo profundo y un violeta más brillante crujían aquí y allá, serpenteando entre las estrellas y agregando una solemne vitalidad al vacío. Era un cielo cruelmente hermoso que reinaba sobre una tierra cruelmente hermosa. Serafall observó con ojos de dueña el círculo de montañas de color lavanda pálido que se extendía hacia el oeste, considerando la forma en que la nieve cubría sus picos irregulares. Tendremos que tomar el control de este lugar. Se encogió de hombros, sin sonar en lo más mínimo molesta por la posibilidad de una conquista violenta. La paz era uno de los bienes más grandes, pero ella seguía siendo una guerrera al fin y al cabo. No creo que sea el momento de comprar una propiedad, resopló Circex, separando los pies a la altura de los hombros y apretando la postura. Fue la única concesión que hizo al fuego mágico que golpeaba su escudo y que iluminaba el carmesí intenso del poder de destrucción con vetas escarlatas. Tan pronto como emergieron de la brecha dimensional y se asentaron sobre la tierra negra de Midland, las legiones de demonios estelares y Cihuateteo habían lanzado una descarga tras otra de relámpagos verdes eléctricos y fuego de ébano. Esos hechizos débiles no podrían haber lastimado realmente a los Satans, pero la rápida barrera de Circex les permitió charlar como si fuera la hora del té en lugar de comportarse como si estuvieran en un campo de batalla real. No creo que Serafall esté explorando el mercado inmobiliario, interrumpió Falbium para defender a la única mujer del grupo. Pasándose una mano distraída por la cabeza rapada, pateó la tierra fértil con la punta de la bota. Es solo que, dada la imagen que tiene la invasión para todas las demás facciones, cualquier condición que no sea una conquista total sería vista como demasiado indulgente. Circex suspiró, observando al ejército mictlanes que estaba usando todo lo que tenía contra su magia sin ningún efecto. Y pensar que nos rebelamos en primer lugar para evitar tener que librar una masacre tan implacable. No importa, decidió el Satán Carmesí, sacudiendo la cabeza antes de que alguno de sus amigos pudiera continuar con el debate improvisado. Es hora de hacer lo que vinimos a hacer, Serafall. Los labios rosados se fruncieron, pero después de alisar la parte delantera de su uniforme verde, Serafall se movió para obedecer. Levantando los brazos para flotar horizontalmente, la mujer de ojos violetas se dobló por los codos hasta que sus manos se detuvieron a la altura del pecho. La mano derecha se colocó sobre la izquierda, y una vez que sacó los pulgares para señalar un pico en el centro de su esternón, Serafall parecía estar imitando a un antiguo monje guerrero. Poco a poco, un pequeño círculo azul celeste se fue abriendo paso entre el polvo que rodeaba a los 4 demonios. Se curvó a lo largo del interior de la barrera etérea de Circex, proporcionando el espacio justo para que todos pudieran permanecer juntos, hombro con hombro. Había runas grabadas a lo largo de los bordes, tan pequeñas como la uña del pulgar de Serafall. Al principio, solo había unos pocos caracteres encantados, pero se multiplicaron exponencialmente hasta que hubo cientos de símbolos marchando a las órdenes de Serafall. El olor a magia negra y ozono se hizo más espeso hasta tal punto que probablemente ahogaría a un simple humano, y se convirtió en un recordatorio palpable del poder que se ocultaba en el interior de la mujer de cabello negro.
Cada vez que la veía ponerse seria y sumergirse en las corrientes árticas de su hechicería, Circex recordaba por qué Jaina le había dado el epíteto de la demonio femenina definitiva. Seraphale no era la mujer más sabia que había nacido en el infierno. No era la más rica ni la más hermosa, ni siquiera la que más había marcado su historia. Esas descripciones encajaban mejor con cualquier otra docena de mujeres. Pero de todas las diablas que habían existido, ella era sin duda la más poderosa. Desde el punto cardinal del círculo rúnico de Seraphale, emergió una punta azul resplandeciente. Lentamente al principio, pero ganando velocidad a medida que avanzaba, las líneas de magia se extendieron infaliblemente hacia afuera. Iban cada vez más rápido, volando millas en segundos mientras marcaban una cruz de 4 puntas sobre la tierra. Nada se salvaba del alcance de su hechicería, que atravesaba sin distinción aldeas y lagos. Las montañas eran atravesadas por trazas translúcidas. Sin duda, más de un ciudadano ignorante se había detenido a rascarse la cabeza al ver una extraña orla azul pintada sobre sus campos. Se consumieron una docena de millas. Y luego la siguiente docena, y la siguiente, hasta que, al borde de sus límites, Seraphale consumió cientos de millas con cada una de las agujas de su glifo. Seraphale inhaló lentamente, armó de valor y dejó que sus párpados cayeran en un pesado desapego entrecerrado. A través de cada célula de su cuerpo, su magia se expandió como las implacables mareas del mar. Ola tras ola se elevaba, porque antes de convertirse en el Leviatán Satán había sido Seraphale Sitri, y el dominio absoluto de la magia elemental del agua era su derecho de nacimiento. Y luego llevó ese elemento un paso más allá, sumergiendo su helado corazón de caudillo y congelándolo todo. La sensación del cálido y rico océano se hundió, ennegreciéndose ante la presión muerta de las profundidades. No había luz ni calor, y el vacío ansiaba el cese de todas las cosas. Cero absoluto. Cuando Seraphale exhaló, lo hizo en un rizo blanco de copos de nieve y escarcha. Gatillo de cruz centígrado. El hielo surgió de las 4 esquinas del enorme símbolo rúnico de Seraphale, afilado como una navaja inmortal, mientras apuntaba hacia el cielo como los picos de cristal de montañas conjuradas. Sonó un débil timbre, casi musical con su triste nota melancólica, y luego comenzó el congelamiento. Las masas heladas se expandieron hacia afuera. Rodaron como avalanchas mientras la nieve color marfil y los cristales transparentes inundaban trincheras, edificios, plantas, montañas, valles e incluso personas. No quedó ninguna grieta sin rellenar, ningún pico sin enterrar, ningún arroyo sin cubrir y ningún individuo sin ser tocado por el potente hechizo de congelación instantánea. Un minuto después, todo había terminado y los 4 Satans se quedaron de pie en medio de un paraíso invernal. Una nieve y un hielo nítidos lo cubrían todo, creando un nuevo cuadro que era más representativo de un casquete polar que de un reino del inframundo. La escena era engañosamente alegre y no daba ninguna pista de los cientos de miles de vidas que acababan de extinguirse. Si Seraphale hubiera lanzado tal hechizo en el mundo humano, habría enterrado a Irlanda. Genocidio en un momento. Dejando caer las manos a los costados, Seraphale apretó la mandíbula y pateó el tacón de su bota hasta la rodilla contra el suelo para poder estabilizarse después de la repentina pérdida de energía. Solo el pequeño círculo que se extendía varios metros a su alrededor permanecía libre de cristales fríos y pelusa helada, y eso solo le hizo comprender lo mucho que deseaba estar sola en ese momento. La historia probablemente la conocería como un monstruo capaz de aniquilar comunidades con un suspiro de alivio y muy poco remordimiento. Pero la necesidad no conoce la moralidad, y Seraphale hacía mucho que había hecho las paces con decisiones increíblemente crueles. Al final, todas las especies acabarían en el basurero de la historia, pero mientras ella gobernara, Jaina siempre triunfaría. Al igual que Circex, Seraphale estaba dispuesta a poner límites como la rectitud frente a la victoria en una balanza, y dejar que todo se lo tragara su necesidad de ganar. Podía contar con los dedos de una mano a los demás que podían entender una elección tan fría. En otro tiempo y otro lugar, tal vez incluso habría admitido que lo amaba un poco por estar tan jodido como ella, incluso si hubiera perdido esa batalla en particular contra Grayfia hace mucho tiempo. Pero no quedaba tiempo para meditaciones sensibleras ni vanos. ¿Qué hubiera pasado si? El campo de hielo se estaba agrietando. Ya vienen, murmuró Seraphale, señalando hacia el noreste. Podía sentir la rápida ruptura de su encantamiento ante la llegada del Señor del Reino, y en el espacio de unos pocos minutos sus rostros estarían llenos de dioses muy enojados. La luz verde comenzó a brillar en pequeños destellos de luz. Bueno, entonces, ¿esperamos aquí o salimos a buscarlos?
Ajuka se rió entre dientes con rudeza, delgadas bandas de color verde brillante rodeaban cada nudillo de ambas manos junto con los huesos de las muñecas del científico. La fórmula Kankara era uno de los hechizos más letales y potentes jamás creados, pero parecía tan poco intimidante en comparación con su potencial real. ¿Tienes que preguntar siquiera? Sircex sonrió con ironía, agarró con fuerza el hombro de Serafall y sacudió a la mujer ligeramente. Vámonos. El satán carmesí se elevó en el aire con un crujido de tela y el leve tintineo de su armadura. Sin decir una palabra más, comenzó a elevarse hacia adelante sobre el campo de hielo artificial. Sircex ni siquiera tuvo que mirar atrás para saber que sus amigos lo estaban siguiendo de cerca, siguiendo el liderazgo de su comandante de facto con una lealtad inquebrantable. Si Sircex hubiera sido un demonio más débil, la aparición repentina de un cuchillo de carnicero blanco brillante que se balanceaba hacia abajo habría sido su fin. La sierra para huesos habría golpeado entre los ojos del pelirrojo, cortando hacia abajo un tajo mortal que atravesó carne, sangre y hueso. Tal vez la materia gris de su cerebro se habría adherido a los lados de la hoja después de que las dos mitades de su cuerpo bifurcado se desprendieran, salpicando la superficie pálida con trozos blandos y húmedos. Pero Sircex no era un demonio débil. Cuando bajó el cuchillo, giró las caderas hacia la derecha como un bailarín de salón, dando una pirueta en el aire que fácilmente lo apartó del repentino intento de asesinato. Solo por guardar las apariencias, el satán extendió sus delgados dedos y los rozó con el costado de la hoja cuando ésta pasó a su lado, rompiéndola con un golpecito de sus uñas. Veo que no todos los rumores sobre tu destreza son exagerados, saludó Mictlantecutli, en un tono grave y ahumada como el pecaminoso rizo índigo del humo de un cigarro en un bar. Era un tono sorprendentemente culto para una deidad que exigía sacrificios de sangre y canibalismo ritual. Cuando el dios de la muerte se dio la vuelta, soltó la empuñadura de su hacha rota y la dejó caer a las lejanas llanuras heladas que había debajo. Unos ojos rojos y entrecerrados brillaban en las cuencas de una máscara de calavera y, mientras las largas cadenas que colgaban de la de Mictlantecutli se sacudían con la brisa, Sircex se dio cuenta de que los adornos de la deidad estaban tallados en hueso humano real. Sircex levantó la mano para evitar que los otros satanes atacaran mientras giraban en el aire a su alrededor y entrecerró su mirada azul sobre el rey de Mictlan. No estamos aquí para charlar, informó Sircex al monarca con frialdad, apresurándose hacia adelante en una ráfaga tan rápida que le nubló la visión. Habían pasado mucho tiempo desde el punto en que las cosas podían resolverse sin sangre y, al final del día, Sircex tenía la intención de que el precio de la sangre no lo pagaran los demonios. Por supuesto que no, suspiró el dios de la muerte, flexionando los músculos desnudos y tatuados de su pecho mientras atrapaba el puñetazo de prueba de Sircex con un bloqueo de antebrazo. Ninguno de los dos estaba poniendo mucha fuerza en sus golpes, pero cada intercambio cauteloso era suficiente para desgarrar el aire con explosiones sónicas. El movimiento se movió por los rincones del campo de visión de Sircex, y el pelirrojo supo que eran los dioses restantes de Mictlan que llegaban para enfrentarse a los otros satanes. Pero no podía dedicar más que una pequeña parte de su atención a ninguno de ellos, porque toda la atención del satán carmesí estaba concentrada en poner a prueba las defensas del extrañamente afable Señor Supremo. Era como si al hombre ni siquiera le molestara que Serafall acabara de asesinar a cientos de miles de sus súbditos. Eran tan prescindibles para él o Mictlantecutli estaba escondiendo un profundo sentimiento de rabia. De todos modos, el tiempo de juego había terminado. Sircex había pasado suficiente tiempo estimulando al dios con combate cuerpo a cuerpo y ya había determinado que el dios de la muerte era físicamente resistente. Cualquier pelea iba a ser una batalla real, y cualquier batalla real siempre escalaba a la magia. No más juegos. Sircex saltó hacia atrás en el aire, solidificando una pequeña plataforma de hechicería sobre la que pararse mientras miraba con el ceño fruncido a su oponente. Curvando sus manos en garras, Sircex se zambulló en la oleada de energía de su cuerpo y lanzó un encantamiento. Gruesos rizos de color negro rojizo del poder de la destrucción brotaron de los poros de sus brazos, arremolinándose con fuerza sobre el gris azulado de sus brazaletes y subiendo por los codos como una llama consciente. Los orbes inyectados en sangre que flotaban en los agujeros de los ojos de la máscara de hueso de Mictlantecutli brillaban con un destello febril, y el dios de la noche azteca conjuró su propia marca de magia negra espesa y verde venenosa. La niebla viridiana se arremolinaba como serpentinas de ceniza sobre los planos musculosos del cuerpo bronceado del dios, sin llegar a tocar la capa más densa de medianoche que cubría directamente la piel. Luego se mudaron.
Fragmentos de luz estallaron en el cielo cuando ambos chocaron. Un círculo etéreo y tambaleante de humo escarlata por aquí, una media luna ondulante de astillas esmeralda por allá, y siempre el sonido de un estruendo pesado. El olor a ozono flotaba sobre el reluciente paisaje invernal mientras la batalla entre dos magos se desarrollaba a toda velocidad. Circex apareció en un destello de rojo y negro, con la mano extendida y mirando directamente hacia abajo mientras una densa bola de magia se arremolinaba en su palma. Una fracción de segundo después, una columna hambrienta del poder de la destrucción estalló, solo para fragmentar la barrera de ébano de Mictlantecuhtli en media docena de rayos más pequeños que se arquearon violentamente a través de Mictlan. Ninguno de los guerreros se quedó a observar cómo el hechizo desviado de Circex abría profundos surcos en el hielo y la tierra que se extendían por kilómetros, acelerando más rápido de lo que el ojo inexperto podía seguir mientras reanudaban el intercambio de golpes reforzados con encantamientos al son de las ondas de choque percusivas. Mictlantecuhtli lanzó la palma de la mano hacia adelante mientras volaba por el aire y disparó un hechizo palpitante de veneno verde y negro que el satán carmesí esquivó hábilmente. La lanza oscura siguió girando y cayendo como un meteoro para impactar contra la ladera de una montaña distante y vaporizarla en un horrible choque de luz y sonido. Observando con cautela el incendio, Circex dejó que sus labios se curvaran en un gruñido feroz antes de lanzar su cuerpo a través de un bucle de tejido. El ardor carmesí de su magia se desvaneció cuando el satán lanzó cada onza de energía que tenía a gran velocidad, atravesando el aire como un trueno. En un momento, Circex se encontraba a 100 metros de distancia y, al siguiente, estaba justo frente a la cara del dios, con una mano envolviendo la gruesa columna de la garganta de Mictlantecuhtli. La otra se clavó violentamente en la suave carne del estómago del hombre enmascarado, lastimándole la piel y los órganos con la fuerza. Mictlantecuhtli hizo una arcada y luego agarró la muñeca de la mano que estrangulaba a Circex con un agarre de acero. El brillo de la magia esmeralda se escapó entre las grietas de los dedos del dios de la muerte, esparciendo veneno y podredumbre con cada segundo que permanecía en contacto. Maldiciendo en voz baja, Circex se alejó y puso algo de distancia entre él y su enemigo. Le dolía todo el brazo y una rápida mirada hacia abajo reveló la impresión de una mano negra en su antebrazo donde la carne se había mortificado. Aquí y allá la piel se agrietó, supurando un espeso pus amarillo y revelando el atisbo de músculos enfermizos y rojos y huesos húmedos. Circex sacudió la mano, tratando de ahuyentar el dolor con una sonrisa irónica. ¿Qué más podía esperar? Matar a un dios no era una tarea fácil. Ni siquiera para él. Lágrimas espesas y silenciosas cubrieron el pelaje alrededor de las cuencas de sus ojos. Para sus creyentes, Xolotl siempre había sido un dios temible. Con cabeza de perro, cuerpo peludo de hombre y pies invertidos, tenía el cuerpo de una monstruosidad deforme. Pero a pesar de su residencia en el inframundo y su aspecto aterrador, el psicopompo era en realidad el más bondadoso de sus pares. Ni siquiera la madre patrona de Cihuateteo había expresado más que un arrepentimiento pasajero cuando Seraphat Leviatán masacró a las masas. Xolotl había llorado, dejando escapar delgadas lágrimas mientras superaba su dolor y su ira antes de acudir al campo de batalla. Había necesitado hacer las paces con su confusión emocional, porque si no lo hacía no sería capaz de luchar con la cabeza bien puesta. Y el dios de las monstruosidades necesitaba tener la cabeza despejada para matar a la demonio femenina suprema. Fuego y relámpagos estallaron desde las puntas de los dedos de Xolotl, chocando contra una capa de hielo azul blanquecino creada por conjuro y perforando agujeros a través de la barrera con un hambre malévola. La venganza y la justicia le pertenecerían, tanto por los muertos recientes como por los millones de personas que habían perecido bajo las privaciones de Gehenna. El dios de la Biblia había muerto y no quedaba ninguna otra deidad que protegiera al panteón bíblico de la ira justiciera. No habían considerado a Cocabiel como una fuente particularmente confiable, pero todo lo que el ángel caído había dicho hacía tantos años tenía sentido, así que habían apostado. Todo lo que quedaba por hacer era ver si todo valía la pena o no. Los orbes violetas brillaron como trozos de hielo cuando Seraphat atravesó su propia barrera, elevándose y cayendo con una patada de hacha que golpeó la coronilla de Xolotl. El dios cayó, dejando un rastro de pequeñas chispas de llamas y electricidad al caer al suelo. La tierra y el hielo salieron disparados hacia afuera, levantando una nube de blanco y negro mientras la fuerza del impulso de Xolotl agrietaba la tierra y creaba un enorme cráter. Tal vez si hubiera tenido mala suerte, hubiera caído sobre una de las estatuas congeladas que habían dejado las personas que Seraphat había asesinado.
Pero no tenía tiempo para esos pensamientos morbosos, porque Shotol de repente estaba frente a su cara, golpeando con su puño la mandíbula de Serafall con tanta fuerza que algo se quebró y el sabor de la sangre llenó su boca. Serafall se echó hacia atrás con una mirada cautelosa, presionó 2 dedos en el lado dolorido de su rostro y enfrió instantáneamente toda la zona para que no sintiera nada. Sin duda se había causado un poco más de daño al hacerlo, pero ya se preocuparía por eso más tarde. Shotol comenzó a maldecirla de nuevo, pero el Satán ignoró fácilmente los desvaríos del dios y escudriñó el horizonte en busca de un poco de inspiración. Necesitaba pensar en algo que acabara con él rápidamente, porque solo esforzarse iba a llevar demasiado tiempo. Podía ver los signos distantes de Circex luchando con el rey de Midland, pero aparte de eso todo era solo una extensión blanca sin rasgos distintivos. Tal vez debería simplemente hacer lo mismo que Circex y arriesgarse dentro de los límites de su propio poder. Esquivando una docena de lanzas de color naranja brillante, Serafall se llevó la mano al pecho antes de extender el brazo en un amplio arco. Dagas cortas de hielo fluyeron sedosas de las puntas de sus dedos, cortando el cielo con un siseo. Serafall no se molestó en esperar para ver si el golpe había acertado, se agachó y clavó los tacones de sus botas de cuero en el hielo y la nieve con un crujido. Una vez había oído decir que la victoria dependía del pago por adelantado. Si alguien planificaba lo suficientemente bien y elaboraba una estrategia con suficiente ahínco, entonces podría superar las adversidades. Eso era mentira. La táctica ayudaba, pero el verdadero camino para ganar estaba en la capacidad de morir. El guerrero que emergía triunfante no era el que quería ganar más, o el que había estudiado lo suficiente. El que tenía éxito era el que estaba dispuesto a vaciarse de todo. Confiarlo todo a la lucha y no retener nada. Solo cuando uno estaba dispuesto a sacrificarlo todo podía lograr algo. Serafall inhaló, con la mirada violeta pesada y rastreando mientras apartaba de un manotazo una lanza eléctrica y seguía a Shotol con la mirada. El aliento le heló los pulmones, apuñalando diminutas punzadas de fría agonía en el tierno interior de su pecho antes de que el Satán exhalara una fría niebla blanca. Volvió a inhalar y exhalar. Cada ciclo de respiración la hacía sentir aún más fría, profundizando el invierno ártico en sus venas hasta que el pálido calor de sus mejillas se había blanqueado hasta el marfil de un cadáver congelado. Los labios de Serafall se volvieron azules, curvando un índigo morado hasta que se desvanecieron en un negro más siniestro. Aún así, siguió adelante, dejando que su mente y su cuerpo cayeran más profundamente en las frías garras de su magia. Serafall era el lugar más oscuro y profundo del fondo del océano, más frío que el lado oscuro de la luna y presurizado como el corazón de una estrella odiosa. Todos los satanes tenían un centro que los definía, que revelaba quiénes y qué eran realmente debajo de todas las fachadas benévolas y el idealismo que defendían. Circex era destrucción pura y sin adulterar, bullendo sin sentido y consumiendo todo. Serafall no era una tonta. Era vieja y estaba hambrienta, como el monstruo de los cuentos antiguos que los humanos se susurraban entre sí alrededor de la fogata durante el amanecer de los días. Gehenna le había dado el título de Leviatán, pero nunca habían comprendido realmente lo apropiado que era. Un último par de respiraciones fortificantes y Serafall extendió la mano para tocarle la mejilla con un dedo pálido. Se sacudió los copos de nieve que se habían formado allí, marcando unas tenues rayas en la escarcha que cubría su piel. Terminemos con esto. Entonces Serafall se lanzó a la velocidad de un rayo, cruzando el aire tan rápidamente que la única señal de su paso fueron las serpentinas blancas que su piel superenfriada dejaba al contacto con el aire más cálido. Shotol y Serafall chocaron en una maraña de extremidades blancas y negras, ambos gritando de dolor y odio mientras la gran diferencia en las temperaturas corporales causaba estragos en ambos. La piel peluda de los brazos de Shotol adquirió un brillo gélido mientras intercambiaba golpes con el Satán, los pelos oscuros se cayeron bajo el frío impío para revelar una piel gris arrugada que inmediatamente comenzó a oscurecerse cuando la congelación comenzó a hundirse en él. El dios con cabeza de perro rugió, dándole un cabezazo a Serafall con un crujido que le rompió la nariz. La sangre azul goteaba de las fosas nasales de Serafall, uniéndose a los débiles hilos de fluido azul celeste que se filtraban de las grietas de su piel. Cada vez que entraban en contacto, la carne helada de su cuerpo hervía a la fuerza por los hechizos de fuego y el calor corporal, abriéndose paso a medida que absorbía el calor de manera desigual. Estaban en nada más y nada menos que en una guerra de desgaste, luchando por ver qué cuerpo cedería primero y colapsaría.
Xototl estaba confiado, porque aunque la agonía lo atravesaba cada vez que atacaba a la mujer de cabello oscuro, parecía que ella se llevaba la peor parte. Parches ennegrecidos estropeaban el pelaje oscuro y la piel gris enfermiza del cuerpo del dios, pero sus movimientos seguían siendo suaves y cuando respiraba lo hacía sin dolor ni dificultad. Serafall, en cambio, se movía de forma espasmódica, con el rostro deformado por una mueca de gran sufrimiento y algo parecido a la desesperación. Lo único que parecía estar en desacuerdo con su apariencia era la forma en que lo golpeaba sin descanso, con los puños o con hielo conjurado, sin perder ni un centímetro de fuerza o vigor a pesar de que su apariencia era tan descuidada. Y Serafall sabía que Xototl tenía confianza, porque la provocaba y se aseguraba de que ella supiera que su muerte estaba por llegar. Pero si Serafall hubiera estado de humor para hablar, podría haberle advertido que no hiciera tales suposiciones. Xototl era fuego, relámpago y vida, y a pesar de su ocupación como dios de la muerte, era como todos los dioses aztecas y gobernaba sobre un ciclo de renacimientos. Ella era hielo y muerte y todas las cosas frías y muertas que quedaron atrás al final del universo, y ningún dios de la muerte limitado en el tiempo podría igualarla. La marcha hacia la entropía era la única constante que dominaba toda la existencia. La oscuridad ansiaba sofocarlo todo y, sin importar cuánto tiempo tomara, esa oscuridad siempre, siempre ganaba. 5000 words. A trabajar. Puede que sea un poco duro. Tada.